Inmersión profunda de Lean Construction. Bienvenidos a este espacio donde desentrañamos las claves para una gestión más eficiente en la construcción. Así es. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la mejora continua, guiados por las ideas plasmadas en el libro La Meta, un proceso de mejora continua, de Eliyahu Meodrat y Jeff Cox. Un libro fundamental para entender los principios de la teoría de restricciones y cómo aplicarlos en cualquier entorno productivo. Exacto. Y queremos agradecer especialmente a José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute del Perú, por su incansable labor en la difusión de las mejores prácticas Lean en el sector. El trabajo del Lean Construction Institute del Perú es clave para impulsar la eficiencia y la mejora continua en un sector tan importante para el desarrollo. Totalmente de acuerdo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la meta. Perfecto. La novela nos introduce de lleno en una situación de crisis en una planta de producción. ¿Te acuerdas de ese esfuerzo frenético por enviar el pedido 4.227? Horas extras. La máquina en 6:10 averiada. Un caos total. Uf, sí. Esa escena inicial es un claro ejemplo de cómo la presión por cumplir con un pedido urgente puede revelar las debilidades ocultas de un sistema. Es como si de repente se encendieran todas las alarmas, ¿verdad? Y lo que más me impacta es ese transporte manual de piezas una a una. Es una locura. Totalmente. Es un síntoma de que algo no funciona bien a nivel de flujo de trabajo. La ineficiencia salta a la vista. Y luego está la reflexión del gerente, Pitch, diciendo que si esa forma de trabajar fuera la norma, la empresa estaría en serios problemas. Es una frase que te hace pensar, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos apagando fuegos sin cuestionar el sistema que los provoca. Exacto, nos centramos en el resultado inmediato, en sacar el pedido adelante como sea, pero no nos detenemos a analizar las causas de la crisis. Y esa celebración en el bar de Sednix. Un momento de alivio, de descarga de tensión después de una jornada agotadora. Pero es una victoria real, o simplemente estamos tapando los problemas con una tirita. Esa es la gran pregunta. Porque el coste real de ese pedido, el despilfarro que hay detrás, queda oculto tras la euforia del momento. Y esto nos lleva a uno de los temas centrales de la meta, las métricas de rendimiento. El protagonista, Alex Rogo, se siente frustrado con los informes y gráficos que no le dicen nada sobre la verdadera salud de la empresa. Lo que cuestiona es la falta de conexión entre esas mediciones tradicionales y el objetivo final de cualquier empresa: ganar dinero. Se habla de horas pagadas, producción media por hora, coste por producto, pero falta la visión global. Es como tener las piezas del puzzle, pero no saber cómo encajan. ¿Estamos realmente ganando dinero o solo estamos jugando con los números? Esa es la pregunta clave que Alex le lanza a Lou, el contable. ¿Dirías que la meta de esta empresa es ganar dinero? Y la risa inicial de Lou es muy significativa. Es como si la pregunta fuera tan obvia que resultara absurda. Pero a medida que avanza la historia, nos damos cuenta de que esa pregunta, aparentemente simple, es la que desencadena todo el proceso de transformación. Y hablando de transformación, uno de los primeros ejemplos que vemos en la novela es la introducción de robots en la planta. Una decisión que en principio parece lógica, ¿verdad? Automatizar procesos para aumentar la eficiencia. Pero los robots no funcionan al 100% de su capacidad. De hecho, al principio solo llegan al 30%. Y aquí es donde vemos la trampa de las optimizaciones locales. ¿Cuál fue la solución que se les ocurrió? Sobreproducir piezas para mantener los robots ocupados. Exacto. Y esto, a su vez, generó un exceso de inventario. Un montón de piezas acumuladas que no se traducían en productos terminados ni en ventas. Porque o bien no había suficientes pedidos para esas piezas o faltaban otros componentes para completar los productos. Tenían robots funcionando a toda máquina, pero el sistema en su conjunto no era más eficiente. Una paradoja que nos enseña una lección muy importante. La eficiencia local no garantiza la eficiencia global. Para explicar este concepto de forma más clara, la meta utiliza una analogía muy visual: la tropa de excursionistas. Una analogía brillante para entender los conceptos de dependencia y fluctuaciones estadísticas. Imagina un grupo de niños haciendo senderismo. Cada uno camina a su ritmo, ¿verdad? Y la velocidad del grupo, en su conjunto, está limitada por el niño más lento. Exacto. Ahí vemos la dependencia. Y las fluctuaciones estadísticas se representan por las variaciones en la velocidad de cada niño a lo largo del recorrido. Unos días va más rápido, otros más lento. Y esto, trasladado a una fábrica, nos muestra cómo las diferentes etapas del proceso productivo dependen unas de otras y están sujetas a variaciones en su ritmo de trabajo. Entonces, sería posible o deseable tener una fábrica perfectamente equilibrada, donde cada recurso coincida exactamente con la demanda del mercado. Jonah, el gurú que guía al protagonista en su proceso de transformación, argumenta que esa idea del equilibrio perfecto es una utopía. Porque las fluctuaciones y la dependencia son inherentes a cualquier sistema complejo. Intentar eliminarlas por completo sería un esfuerzo inútil y costoso.
Y en medio de todas estas reflexiones aparece un nuevo personaje, Bill Veach, con su obsesión por la reducción de costes. Un enfoque que choca frontalmente con la nueva visión que está desarrollando Alex. Exacto. Alex empieza a ver la empresa de una manera diferente, pero la estructura de la organización sigue anclada en las métricas tradicionales. Y esto es un conflicto que se da con mucha frecuencia en las empresas. La resistencia al cambio, el miedo a cuestionar las formas de hacer las cosas que siempre se han hecho así. Es un obstáculo que hay que superar para poder avanzar hacia la mejora continua. Bueno, después de ese fin de semana de aprendizaje intensivo con Jonah, Alex intenta compartir sus nuevas ideas con su equipo. Pero la acogida no es precisamente entusiasta. Lou, el contable, se muestra especialmente escéptico. No termina de entender cómo esos conceptos abstractos se aplican a la realidad de la fábrica. Stacy, la jefa de producción, es la que parece más receptiva. Ella ya estaba lidiando con los problemas del día a día y quizás intuía que hacía falta un cambio de enfoque. Y Bob Donovan, el jefe de planta, está en un punto intermedio. Curioso, pero a la vez temeroso de lo que esas nuevas ideas puedan implicar. Es una mezcla de reacciones muy humana. Y muy realista, porque enfrentarse a un cambio de paradigma siempre genera incertidumbre. Y es Jonah quien introduce formalmente los dos conceptos clave, las fluctuaciones estadísticas y los eventos dependientes. Dos fenómenos que están presentes en cualquier proceso productivo y que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el flujo de trabajo. Bob Donovan, por ejemplo, objeta diciendo que los robots no tienen fluctuaciones estadísticas. Y Jonah le responde que, si bien un robot individual puede ser muy preciso, el sistema en su conjunto sí está sujeto a variaciones. Porque el robot depende de otros procesos, de la llegada de materiales, de la disponibilidad de operarios. Y todo eso introduce fluctuaciones en el flujo global. Y aquí es donde Jonah propone las tres métricas fundamentales: throughput, inventory y operating expense. 3 indicadores que miden la salud de la empresa de una forma mucho más directa y significativa que las métricas tradicionales. Throughput es el dinero que entra al sistema a través de las ventas. Es decir, lo que realmente estamos ganando. Inventory es el dinero inmovilizado en forma de existencias. Materias primas, productos en curso, productos terminados. Y operating expenses es el dinero que sale del sistema para mantenerlo funcionando. Salarios, alquileres, energía, etc. La meta, según Jonah, es aumentar el throughput mientras se reducen el inventory y el operating expense. Una forma muy clara de enfocar la mejora continua hacia la rentabilidad. Y el siguiente paso crucial es identificar los cuellos de botella. Esos recursos que limitan la capacidad del sistema en su conjunto. ¿Cómo se define un cuello de botella? Un cuello de botella es un recurso cuya capacidad es igual o menor que la demanda que se le impone. Es decir, es el punto que más se atasca, el que ralentiza todo el flujo de trabajo. Exacto. Y lo importante es que hay que equilibrar el flujo, no la capacidad, como dice Jonah. ¿Qué significa eso? Significa que no se trata de tener todas las máquinas funcionando al máximo de su capacidad individual, sino de asegurar que el ritmo de producción se ajuste a la demanda real del mercado. Y aquí vuelve la analogía de la tropa de excursionistas. El cuello de botella es como el niño más lento del grupo. Su ritmo determina la velocidad de toda la tropa. Y por mucho que los demás niños corran, no podrán avanzar más rápido que el más lento. Y Jonah también dice que el flujo a través del cuello de botella debería ser ligeramente menor que la demanda del mercado. ¿Por qué? Para tener un margen de seguridad. Un colchón, por si acaso. Exacto. Si la demanda baja un poco, el cuello de botella seguirá teniendo trabajo y no se perderá capacidad de producción. Bob Donovan, al principio, piensa que los cuellos de botella son algo negativo que hay que eliminar. Un error muy común. Jonah le explica que los cuellos de botella son una realidad inevitable en cualquier sistema complejo. La clave no es eliminarlos, sino gestionarlos de forma inteligente. Utilizarlos para controlar el flujo de trabajo. Y para eso, primero hay que identificarlos correctamente. El equipo de Alex se pone manos a la obra, analizando datos y comparando la capacidad de cada recurso con la demanda del mercado. Pero cometen un error al principio. Incluyen en sus cálculos máquinas que ya no están en uso. Un fallo que nos recuerda la importancia de trabajar con información precisa y actualizada. Las decisiones basadas en datos erróneos pueden llevar a conclusiones equivocadas. Totalmente de acuerdo. Y con la llegada de Jonah a la fábrica, la necesidad de aumentar el throughput se vuelve aún más urgente. El tiempo apremia. Y Jonah se centra en explotar los cuellos de botella. Buscar la forma de aumentar su capacidad. Y para eso empieza por cuestionar las prácticas habituales. ¿Hay alguna capacidad oculta que no estemos aprovechando? Por ejemplo, se dan cuenta de que durante la pausa para el descanso de operario de la NCXDN, la máquina se detiene. Una pérdida de tiempo valiosa.
Y Jonah sugiere buscar una solución para que la máquina siga funcionando durante esos periodos. Negociar con el sindicato, buscar un operario de apoyo. Lo importante es que el cuello de botella no se pare. Cada minuto que se detiene el cuello de botella, se pierde capacidad de producción para todo el sistema. También se plantea la posibilidad de utilizar máquinas antiguas como respaldo para el cuello de botella. Una opción que se había descartado por falta de espacio. Curiosamente, el espacio se necesitaba para almacenar el exceso de inventario. Una ironía que nos muestra cómo las decisiones del pasado pueden estar limitando la eficiencia del presente. Y Jonah también cuestiona la necesidad de tratar térmicamente todas las piezas. Un proceso que consumía tiempo y recursos del cuello de botella. Si algunas piezas no lo necesitaban, ¿para qué hacerlas? Era un desperdicio de capacidad. Para proteger el cuello de botella se implementan controles de calidad en las etapas previas. Una medida preventiva para evitar que piezas defectuosas lleguen al cuello de botella y consuman su tiempo. También se establece un sistema de priorización de los pedidos, Los pedidos más urgentes se procesan primero. asegurando que el cuello de botella trabaje en lo que realmente importa. Y para que todo el mundo tenga claro qué piezas son prioritarias, se implementa un sistema de gestión visual. Etiquetas rojas para las piezas que van al cuello de botella. Y cinta dorada para las piezas que ya han pasado por él. Una forma sencilla y eficaz de mejorar la comunicación y el flujo de trabajo. Totalmente. La búsqueda de capacidad adicional también lleva a reasignar personal de áreas que no son cuellos de botella. Si hay recursos disponibles en otras partes de la planta, ¿por qué no utilizarlos para reforzar el cuello de botella? También se reactivan máquinas antiguas que estaban en desuso. Las Megma, por ejemplo. Y se considera la posibilidad de subcontratar parte del trabajo del Departamento de Tratamiento Térmico. Si es necesario, se busca ayuda externa para aumentar la capacidad del cuello de botella. Mike Haley, el jefe del Departamento de Tratamiento Térmico, introduce una innovación muy interesante, el batching. Una estrategia para agrupar las piezas por temperatura a la hora de procesarlas. Esto le permite llenar los hornos de forma más eficiente y reducir los tiempos de espera. Y también propone utilizar plataformas intercambiables para los hornos. Para que se pueda preparar la siguiente carga mientras la anterior todavía está en proceso. Una idea brillante para minimizar los tiempos muertos. Un descubrimiento sorprendente revela que el tratamiento térmico se había añadido a algunas piezas de forma innecesaria hacía 5 años. Una decisión tomada en el pasado que estaba limitando la capacidad del presente. Una prueba más de que las optimizaciones locales, si no se hacen con una visión global, pueden ser contraproducentes. Totalmente. A pesar de todas las mejoras, se observa una acumulación de inventario antes de la NCXDEM. Algo no cuadra. Y Jonah explica que se debe a que los recursos que no son cuellos de botella están produciendo más de lo necesario. Están trabajando a tope, pero están generando un exceso de inventario que atasca el flujo hacia el cuello de botella. Una fábrica trabajando sin interrupción resulta muy ineficiente, dice Jonah. Una frase que resume a la perfección la importancia de equilibrar el flujo de trabajo. No se trata de producir lo máximo posible, sino de producir lo que realmente se necesita al ritmo que lo necesita el cuello de botella. Exacto. Y para guiar el proceso de mejora continua, Jonah propone los 5 pasos de enfoque. 5 pasos para identificar, explotar y elevar los cuellos de botella. Y una advertencia final contra la inercia. Recordando que los cuellos de botella pueden cambiar y que hay que estar siempre alerta para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Daisy, intentando mantener la NCXDN ocupada, decide producir contra stock. Una decisión bien intencionada que genera un nuevo problema, Un exceso de inventario de productos terminados. porque el cuello de botella se había desplazado a otra parte del proceso y las viejas reglas ya no eran válidas. Este nuevo desafío obliga al equipo a repensar sus sistemas de medición. Y se dan cuenta de que el enfoque tradicional en la reducción de costes no es suficiente. Hay que centrarse en el throughput, El ritmo al que el sistema genera dinero a través de las ventas. la métrica que realmente importa. Y el inventory y el operating expense se gestionan en función de su impacto en el throughput. Al aumentar la capacidad del cuello de botella, surge una nueva oportunidad: ofrecer plazos de entrega más cortos a los clientes. Una ventaja competitiva en un mercado donde la rapidez es fundamental. Alex y su equipo negocian con Johnny Jones, un cliente importante, y le ofrecen un plazo de entrega de 4 semanas. Muy por debajo del estándar de la industria. Y se atreven a ofrecer un suministro inmediato para un pedido inicial en Europa. Una jugada arriesgada, pero que les permite cerrar un trato importante. Esta experiencia les lleva a la idea de diseñar una venta,
Utilizar las capacidades de producción y los cuellos de botella para crear ofertas atractivas para los clientes. El departamento de producción deja de ser un simple ejecutor de órdenes para convertirse en un socio estratégico de ventas. Una transformación que requiere un cambio de mentalidad. Bob Donovan, el jefe de planta, es quien mejor representa esta transformación. Pasa de ser un gestor de problemas a un visionario que ve la producción como una herramienta para satisfacer al cliente. Y expresa su deseo de convertirse en el nuevo gerente de la planta. Un cambio notable en su actitud. Pero el éxito en la captación de nuevos pedidos trae consigo un nuevo desafío, demasiada demanda. Y los retrasos en las entregas vuelven a aparecer. A pesar de todas las mejoras, el sistema vuelve a estar desbordado, ¿Por qué? porque aceptaron más pedidos de los que podían gestionar. Los cuellos de botellas se habían convertido en cuellos de botella móviles. La restricción de la capacidad se desplazaba entre diferentes recursos. Y esto les lleva a comprender la importancia del buffer management. La gestión de los buffers o inventarios de seguridad que se colocan estratégicamente antes del cuello de botella. Para protegerlo de las fluctuaciones e interrupciones. Se dan cuenta de que al aumentar la demanda redujeron el buffer de capacidad de los recursos que no eran cuellos de botella. Y esto hizo que el sistema fuera más vulnerable a las variaciones. Implementan acciones correctivas de inmediato. Ajustar los plazos de liberación de materiales, hacer horas extras. E informar a ventas de que no prometan plazos de entrega inferiores a 4 semanas. Medidas drásticas para recuperar el control de la situación. Al final, el protagonista reflexiona sobre la naturaleza continua del proceso de mejora. Nunca se llega a un punto final. Siempre hay nuevas restricciones que identificar, nuevos desafíos que superar. Y la clave es mantener una mentalidad de aprendizaje constante. Aprender de los errores, cuestionar las prácticas establecidas y buscar siempre la forma de mejorar el flujo de trabajo. La Meta nos ofrece una guía práctica y accesible para aplicar los principios de la teoría de restricciones en cualquier ámbito. Tanto en la producción como en la construcción o en cualquier otro sector donde se busque la eficiencia y la mejora continua. Te invitamos a reflexionar sobre cómo podrías aplicar estas ideas en tu propio trabajo. Identificar tus cuellos de botella, explotarlos para aumentar tu throughput y gestionar tus buffers para proteger el flujo de trabajo. Y no olvides la importancia de la flexibilidad y la adaptación constante a los cambios. Porque el camino hacia la mejora continua nunca termina. Así es. Agradecemos nuevamente al Lean Construction Institute del Perú por su labor en la difusión de las mejores prácticas Lean. Su trabajo es fundamental para que el sector de la construcción siga avanzando hacia una gestión más eficiente y orientada al flujo. Esperamos que esta inmersión profunda en la meta te haya inspirado y te haya dado nuevas herramientas para mejorar tus propios procesos. Nos despedimos hasta la próxima, esperando que sigas explorando el fascinante mundo de la mejora continua con nosotros. Hasta pronto.